bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta serie titulada Herencia de Generaciones. Estamos muy felices porque hoy tenemos a nuestro papá. Para los que no lo conocían, él es el apóstol Julio Boc Flores y es el mejor papá del planeta, ¿verdad? Sí. Así parece. Y hoy queremos platicar un poco acerca de este título llamado Edificando una familia. Y creo que edificar una familia ha sido el reto que nos dejó mamá desde el principio, papá desde el principio. Y hoy queremos retomar un poquito de la historia de cómo surge nuestra familia, cómo llegamos a este punto de servir a Dios, hoy de pastorear juntos. Y bueno, lo primero que queremos compartirte es precisamente el recuerdo de dónde surge y bueno, comentar un poquito también a través de nuestro papá que nos pueda platicar esta historia de familia. ¿En qué momento decides, papá, hacer una familia junto con mamá? Bueno, todo inicia allá en el Carmen, Nuevo León, donde estudiamos. Obviamente éramos compañeros de salón y eso nos ayudó mucho porque los dos recibíamos las mismas enseñanzas. Entonces, al recibir las mismas enseñanzas, cuando platicas acerca de la familia, pues compartíamos prácticamente los mismos principios. Entonces, a través de las enseñanzas que nos daban nuestros maestros, decidimos edificar una familia, pero relativamente fue sencillo porque compartíamos la misma visión. Y a lo que siempre nos marcó es que si vamos a edificar algo, vamos a edificarlo no de acuerdo a nuestros sentimientos, emociones, sino de acuerdo a los principios de la palabra, y la familia en la Biblia es fundamental. Es el fundamento de la sociedad y de ahí es donde parten todo lo que hoy es el mundo en el cual vivimos. Entonces nos dimos cuenta de la importancia y la relevancia de hacer algo que trascienda, y la única forma de trascender es hacerlo a través de una familia. Sí, yo no sé si ustedes se recuerdan, hablando con mis hermanas, que mamá comentó en diferentes ocasiones que como tal ella no tuvo un modelo de familia conforme a la palabra de Dios, y ella tuvo el reto de cambiar muchas cosas en casa. Yo recuerdo que llegaba a comentarnos y nos decía, yo en diferentes ocasiones le dije hasta a Dios, yo no me quiero casar, yo no quiero una familia, yo no quiero hijos, pero cuando ella tiene ese encuentro con Dios, todo cambia, ¿no? Y Dios le cambia el corazón, la mentalidad, su visión, y es por eso que, bueno, no sabemos bien, se conocieron en el instituto, pero fue como algo diferente porque tengo entendido que no se podían hablar no sabemos, apóstol, cómo le han de derecho, pero... En la pura mirada. Con puros salmos. Ya se están poniendo. Pero creo que ese fue el reto que ella mencionó mucho, que sí, a pesar de no tener un modelo, ellos decidieron hacer una familia para Dios. Y creo que hay dos elementos que tuvieron bien presentes, que en mi recuerdo han estado siempre, que es el principio de amar a Dios y el principio de servir a Dios. Yo no sé, ustedes se recuerdan eso, pero para nosotros nunca fue una opción el buscar a Dios, el asistir a oraciones muy temprano, el ir a la iglesia, el ir a las reuniones, el visitar junto con ellos. Eso fue parte de nuestra familia, y el amar a Dios obviamente en una vida devocional, en una adoración al Señor, con nuestras batallas, creo que como todo, pero muy claros en eso, que nuestra familia es así, amar a Dios y servir a Dios. No sé ustedes qué piensan. Sí, creo que eso empezó desde casa. Ella siempre nos enseñó a amar a Dios, no solo al ir a la iglesia, sino amar a Dios y servirlo desde casa. A veces ella nos decía, el servicio empieza aquí en casa, y nos tocaba ayudar en el aseo. A veces nos decía, vamos a hacer un devocional, y nos hincaba a veces, no sé si se acuerdan, que nos decía, vamos a hincarnos, nos daba células. Ella decía, yo les voy a dar célula, y se me sientan en el sillón a las 7 con su Biblia, y nos sentábamos, y ella nos compartía, ella nos ministraba. Entonces creo que el ministerio empezó principalmente en casa. A veces en los sillones nos subía y decía que era la plataforma y que íbamos a cantar, y creo que todo eso ella nos lo enseñó desde casa, y empezamos a amar y a servir a Dios como familia en casa y junto a él.
Sí, también algo que marcó mucho nuestra vida es que siempre nos decía, lo primero es Dios, o sea, la iglesia es lo primero, obviamente todos juntos como familia, pero Dios, o sea, Dios, la iglesia y vamos a dar lo mejor de nosotros y desde pequeños tengo recuerdos de que nos quedábamos dormidos en las sillas, cosas así que decían, no me importa nada por darle lo mejor al Señor. Así es. Papá, ¿cómo ves? Se acaba de mencionar algo muy importante que es el tema o la palabra decidir. Y creo que el amar a Dios y servir a Dios es una decisión. O sea, cuando estoy en Cristo yo no puedo tomar como pretexto, es que mis papás no me enseñaron o mis abuelos no me enseñaron. Cuando tú vienes a Cristo, debes saber que esto es una decisión. Entonces yo recuerdo que cuando hablaba con su mamá, hablábamos acerca de ese tema. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Repetiremos la misma historia o escribiremos una historia diferente? Y decidimos escribir una historia diferente. Entonces, la vida está basada en decisiones y creo que en ese momento tomamos una buena decisión, la decisión que ella siempre marcaba y repetía, la frase de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, y ese era su caballito de batalla para servir a Dios, su bandera, y ella siempre decía, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y algo que siempre ella me decía es, yo no solamente quiero hijos, yo quiero siervos de Dios. Entonces, a lo mejor ustedes me reconocen aquí como papá y todo, pero yo siempre lo he dicho, lo que ustedes son, lo que ustedes han hecho es por su mamá, no es por mí. No, también por ti, no, sí, pero porque, no, sí, cabe recalcar que mi papá trabajaba mucho de cuando éramos pequeños, no lo veíamos casi, pero también viajaba mucho, salía a predicar, pero obviamente fue de equipo, ¿no? Porque si no, ¿quién nos mantenía? Sí, creo que ahí hay algo importante que mamá siempre nos enseñó, fue a honrar a papá, bendecirlo, orar por él, o sea, hacernos saber o hacernos conscientes que papá, si no podía estar, no era porque no nos quisiera. Claro. O sea, nunca creo que sembró algo en nuestro corazón en contra de nuestro papá, sino siempre nos hacía conscientes del privilegio que teníamos de contar con un papá que amaba a Dios, que servía a Dios, y creo que eso fue lo que nos mantuvo con un corazón sano hacia mi papá. En su momento yo sí platiqué con él de algunas cosas que yo tenía en mi corazón, pero también ella nos decía, y si tú tienes algo que hablar con tu papá, háblalo. Si tú tienes algo que decirle a tu papá, díceselo y no guardes eso en tu corazón. Y creo que ella nos ayudó mucho a poder mantenernos en los propósitos de Dios, y si había alguna batalla en nuestro corazón que ella sabía o ella se diera cuenta, hablarlo. Y ella decía mucho, no le abras la puerta al enemigo, no le des lugar al diablo. Entonces, gracias a Dios por todo eso que vivimos, que hoy nos mantiene en los propósitos, ¿no? Aparte, nuestros papás siempre fueron desde jóvenes gente muy arriesgada, porque tengo entendido que se conocieron en Monterrey, en Nuevo León, y de ahí, ¿cómo llegaron a Puebla? ¿Cuál es la historia? Bueno, mi pastor me pidió que yo regresara a trabajar y ella nunca había venido a Puebla, no conocía Puebla. Entonces ella se vino prácticamente con los ojos cerrados y aquí estuvimos trabajando un año. Le costó trabajo adaptarse por la cultura, por el lenguaje, muchas cosas le costó trabajo, pero desde que ella llegó yo vi que ella empezó a amar esta ciudad, y por eso es que sus siguientes años o décadas en este caso ya tenía un corazón por Puebla, porque desde que llegó amó esta ciudad. Y yo por eso le decía que ella era más poblana que norteña, porque 31 años aquí y 19. ¿A qué edad se vinieron? A los 19, casi 20 años. No, sí, casi a los 20 años. Entonces ya yo le decía que era más poblana porque ya tenía viviendo en Puebla 30 años. Se sabía bien la historia, ¿no? 30 años. Sabía más la historia de Cuando Puebla. Gente venía aquí a Puebla y me preguntaban sobre la ciudad, le decía, mejor pregúntenle a ella, porque ella, aunque ella no es poblana, sabe mucho más historia que cualquier poblano. Entonces su corazón estaba aquí en Puebla. Y siguiendo platicando de la familia, de construir una familia, quiero agregar un elemento más. Ya hablamos de servir a Dios, de amar a Dios, que creo que son retos que hoy familias tienen, que aunque tienen la posibilidad económica, aunque se dicen cristianos,
pero creo que fallamos mucho en servir a Dios, porque no le damos el lugar a Dios en servir a los demás, en servir a su iglesia. Pero el tercer elemento es el que viene a empujarte a esa vida, que es la vida de fe. Creo que algo que hemos experimentado como familia desde el principio, aún en los momentos más duros, fue creerle al Señor, y eso es lo que ella nos enseñó, creerle al Señor. Si no teníamos algo, pídeselo al Señor, que Él te lo va a dar. Si nos faltaba algo, el Señor lo va a mandar, el Señor lo va a proveer. Y esa vida de fe ha sido una vida que nos ha marcado mucho, que hoy queremos enseñar a nuestros hijos. Pero ¿desde qué momento surge la decisión de vivir por fe en nuestra familia? Pues cuando iniciamos a edificar la familia, pues no teníamos recursos. Y al no tener recursos, pues eso te obliga, aunque no quieras, te obliga a vivir por fe. Entonces, desde allí decíamos, hay poco alimento, vamos a orar y vamos a creerle a Dios por comida, y Dios suplía. No tenemos una casa, pues vamos a orar y vamos a creerle a Dios por una casa. Entonces, creo que el despertar de la fe de ella tuvo que ver con la escasez de las cosas, porque cuando tienes todo, pues no vas a ejercer tu fe porque lo tienes. O sea, la fe la necesitas cuando no tienes, cuando las cosas están mal, cuando ves a tu alrededor y dices, ¿qué voy a hacer si no tengo prácticamente nada? Entonces, esa escasez, esa necesidad es la que te ayuda a desarrollar tu fe. Pues por eso siempre les he dicho, la fe no la necesitamos cuando la tenemos todo, la fe la necesitamos cuando vivimos tiempos difíciles, y desde allí iniciamos. Entonces, cuando ustedes empiezan a crecer y empiezan a ver a otros niños que tienen juguetes que viene Navidad o los Reyes, ustedes venían con nosotros y a lo que siempre les decía es, pídeselo a Dios. O sea, no me lo pidas a mí, pídeselo a Dios. Y yo ni a los Reyes Magos, porque nos dijeron desde chiquitos, los Reyes Magos no existen, Santa Claus no existe, Dios, así que es Dios el que provee. Sí. Entonces, algo que siempre les ayudó a ustedes a desarrollar su fe desde pequeños es, no me lo pidas a mí, pídeselo a Dios. Entonces ustedes oraban, le pedían a Dios, le creían a Dios, y sí, Dios la usaba a ella o me usaba a mí para traer el regalo, pero ustedes ya le habían creído a Dios. O sea, ya sabían que Dios iba a suplir, no era papá, no era mamá, sino que Dios iba a suplir, que a lo mejor iba a usar a papá o mamá o algún hermano de la iglesia, algún pastor conocido, Dios lo hizo, pero siempre les guiaba, pídanle a Dios. O sea, desde pequeñitos, ella les enseñó a desarrollar su fe. Y así fue creciendo, y siempre los retos fueron mayores. Después ya no creer por eso, creer por un colegio, en el caso de Javes, creer por una universidad, en el caso de ustedes, creer por las cosas que anhelaban en su corazón, inquietudes que cualquier niña adolescente, jovencita quiere, o cuando pedían novio. Creerle a Dios. Pídanle y créanle a Dios, y Dios les dio buenos maridos, bueno, eso creo. Sí. Y entonces siempre ella hablaba de esa fe y les ayudó a ustedes. Entonces, regresando un poquito, retrocediendo un poquito, algo que los papás necesitan aprender, y que creo que ella siempre lo hizo, es guiar a los hijos a servir a Dios, guiar a los hijos a desarrollar su fe. Y todo esto tiene que ver, cada hijo necesita una experiencia con Dios. Entonces no es suficiente decir, mi papá es el líder o mi papá es el pastor. No, cada hijo necesita conocer a Dios. Y una de las cosas que ella hizo con ustedes, y por eso es que yo siempre he dicho, este trabajo, la mayoría del trabajo, yo se lo atribuyo a ella. Porque yo recuerdo que regresaba de viaje o cualquier asunto de trabajo y ella hablaba conmigo y me decía que había orado por algunos de ustedes, que habían aceptado a Cristo. Entonces no fue suficiente para ella decir tengo hijos, sino ella decía quiero hijos que conozcan a Dios. Y una vez que conozcan a Dios, quiero hijos que amen y sirvan a Dios. Y lo logró. Y aquí están ustedes. Siempre nos decía a nosotros, ustedes no son mis hijos. Y nosotros, ¿cómo que no somos tus hijos? Decía, no, porque yo siempre le pedí al Señor, siervo del Señor, y ustedes son prestados, y yo solamente soy el instrumento para formarlos. Y yo he entendido eso, ¿no? Sí, y la realidad es que en nuestra familia ha habido disciplina, y creo que eso es lo que también ha ayudado
a que pues nos alineemos. Hoy veo que los padres le temen a los hijos, pero mi mamá nunca nos temió. Yo le contaba a un hermano hace unos días, dije, yo tuve una etapa un poco complicada en la adolescencia. Mi mamá un día me vio y me dijo, hijo, como que eres un poco feíto, me dijo. No sabía. Yo me estaba acordando de eso, yo no podía creer lo que me estaba diciendo. No te has visto, como que eres feíto, me dijo, ve cómo hablas, ve tu cara, cómo te sientas aquí en la mesa. Y yo me acordaba de eso, porque es verdad, o sea, ella creo que nunca, estuvo siempre del lado de Dios. Y cuando veía algo que hacíamos que no era, nos los decía, nos tenía que corregir, nos corregían, teníamos que privarnos de algo, nos privaban de algo, porque ella sabía que la obediencia trae bendición, la desobediencia trae una consecuencia. Entonces eso ha quedado muy claro en la disciplina. A veces la gente piensa que disciplina es agarrarte a golpes, no, de hecho, ella nunca le gustaba darnos vara, y si nos llegaba a dar vara, a veces la escondíamos, ¿no? Más Libby, que era la que la guardaba para que no le diera nada a ella. Y tú la pisabas para que se rompiera. Yo la pisaba para que se rompiera, pero mi papá tenía como 7 por medida. Tenía una buena porción ahí. Sí, pero ella trataba siempre de hablar con amor, o sea, que pudiéramos entender con diálogo, ¿no? Sí, creo que algo, muy importante es que ella nos disciplinó, pero nos enseñó a trabajar. O sea, ya edificamos una familia. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y empezamos, hubo un momento en donde pasamos momentos difíciles económicos, y me acuerdo que nos llevó al centro y nos compró liguitas de cabello, pulseras, y nos lo repartió entre mi hermana y yo, y dijo, van a ir a la escuela y lo van a vender. Y nosotras le decíamos, nos da pena, no, y nos echaba en nuestra mochila la mercancía con precio, todo con precio, decía, y vas a anotar en tu libreta, si te piden fiado lo anotas, y ella siempre nos enseñó y sacaba la mercancía. Nos enseñó a trabajar y emprender, y eso marcó mucho mi corazón, y aún nos ayudó a edificar una familia bendecida, porque creo que eso también ella nos enseñaba, y de eso nos decía, ahora vas a diezmar, y le decíamos, pero ¿y nuestra reinversión? Por eso vas a vender y luego reinviertes, pero primero el diezmo. Entonces creo que ella nos enseñó ese principio de fe, a honrar a Dios con nuestros bienes. Sí, quiero, antes de ir cerrando este capítulo, mencionar un par de cosas más. La primera, que gracias a esto, desde muy pequeño conocimos al Dios de hacedor de milagros en la provisión, el Dios hacedor de milagros cuando tú emprendes algo y Él te respalda, el sanador, sí. El que te defiende, el que pelea por ti, que te sana. Dios nos permitió experimentar grandes milagros y hemos conocido por esta familia en fe al Dios de maravillas. Entonces queremos mencionar esto porque creo que vivir una vida de fe siempre va a tener una recompensa, y queremos también agradecerle ahorita que está mi papá por esa vida de fe que nos permitió desarrollar junto con mamá, y los milagros son los que se quedan en el corazón. Sí, un milagro que me acuerdo, Javes, que viviste, que experimentaste, es que en ese tiempo había una euforia por los patines, y tú decías, quiero unos patines, y tu mamá te decía, no tenemos dinero, pero pídele a Dios por tus patines. Entonces tú orabas y que mis patines, y la realidad es que no teníamos para comprarlos, pero ella siempre te decía, pídeselos a Dios, Él te los puede dar. Y tú oraste y le pediste, y me imagino que le creíste a Dios, porque un día llegó una familia, le tocaron la puerta del departamento donde vivíamos, y precisamente te llevaban unos patines. Y ella te dijo, Javes, aquí están los patines por los que tú oraste y le creíste a Dios, y te pusiste tus patines y anduviste feliz. Entonces yo me acuerdo los milagros ahorita que hablabas, cómo ella los guió, les ayudó para experimentarlos desde pequeños. Entonces ahora que yo te veo a ti ya grande y predicando y orando por milagros, es porque eso lo inyectó tu mamá, lo inyectó en tu corazón desde que eras niño. Sí, antes de terminar, quiero también mencionar que Dios nos dio el privilegio de disfrutar de una familia de sangre, pero al mismo tiempo Dios ha añadido a través de los años de una familia espiritual, y creo que eso es lo que nos permite hoy convivir con mucha gente, disfrutar
de pasar tiempo con la gente, porque yo no me recuerdo ni una sola semana que no recibiéramos a alguien en la casa, que no llegara alguien quizá a comer, a cenar, un cumpleaños, visitar a una familia, Navidad. O sea, nunca fuimos una familia como aislada, siempre Dios nos permitió ser parte de su familia, de la familia de Cristo, que yo le digo a veces a la gente cuando vienen fechas de Navidad, de cumpleaños, le digo, ustedes son nuestra familia, y esa es una realidad. Sí, nos enseñó mucho a amar, y que la gente de la iglesia, considerarlos como familia, ¿no? Llegaba a veces a Libby, yo recuerdo muy chiquita, iba a las células y luego decía, no, que es tu tía, ¿no? Y Libby, pero es tu tía, y es tu tía, ¿verdad, Libby? Sí, creo que ella nos enseñó demasiado a amar y a servir a la gente. Ella nos decía, cuando veníamos en el transporte, en el carro, ella nos decía, vamos a la iglesia y vamos a servir a la gente. Y a veces, yo recuerdo en algunas ocasiones cuando empezamos Desafío, que no había edecanes, ¿no? Y nos dio ella los sobres y nos puso en la puerta. No había maestro de niños y te tocaba ser maestro de niños. O sea, llegabas, eras edecán, estabas en la alabanza apoyando, después eras maestro de niños, después te tocaba recoger, limpiar. Sí. Entonces creo que eso fue lo que ella nos enseñó y marcó mucho nuestros corazones. Ella mencionaba algo constantemente. Hay una familia en la que tú creces, que es tu familia natural, y hay una familia que tú escoges. Y la familia que tú escoges, ella decía, es la familia de Cristo. Entonces ella no veía la iglesia como una iglesia de congregantes, de personas. Ella veía a la iglesia como una familia. Sí. Por eso le decía, él es tu tío y es tu tía, y tú dices, ¿pero cómo? Pero ella se refería a la familia de Cristo, a la familia que tú escoges. Entonces ella acostumbraba eso, a ver una familia natural, pero también a ver y darle la importancia a una familia espiritual. Sí. Pues es así, Familia Desafío, que estamos compartiendo este segundo capítulo, construyendo una familia, y siempre esperando que lo que Dios nos ha permitido vivir también sea de edificación para ustedes, y que juntos podamos tomar estos principios de bendición, y qué mejor que disfrutar de la familia que Dios quiere que tú y yo tengamos, que Dios ha anhelado en su corazón. Así que gracias por seguir este segundo capítulo. Recuerda seguir esta serie, no perderte los siguientes capítulos, que es un gusto para nosotros siempre compartir todo esto. Un abrazo. Dios Viva la familia. Viva la familia. Una persona increíble y hermosa como fue la pastora Lulú Flores. Yo quiero decir que Julio fue afortunado porque se la trajo de la hermana república del Cerro de la Silla, y recuerdo 3 anécdotas muy importantes. Con mi querido amigo Julio viajamos a Canadá, pero siendo ella una mujer de Dios, ella no le insistió en ir, ella se sacrificó porque dijo, es mejor que tú vayas, aprendas y nos traigas las buenas noticias de lo que aprendas o conozcas. Y eso me indica su corazón de que más importante el reino de los cielos que cualquier otra cosa, el avance del reino. Y la segunda cosa que me encanta es que era una mujer muy generosa. Ella siempre estaba con el regalito. Entiendo que su lenguaje de amor haya sido acciones, ¿no?, donde daba regalos. Yo siempre salía con uno de esos ricos perfumes seleccionados por ella que me indican su corazón dador increíble. Y la tercera cosa que me acuerdo es que para ella el 6 de enero era otra fecha. Su fecha para ella del 6 de enero era el 9 de enero. ¿Y saben por qué? Porque ese día ella celebraba el cumpleaños de su rey mago, su esposito, y le hacía un mega reventón donde él le quería dar honor a su esposa. Y yo creo que hoy lo celebro con todo el corazón a una increíble madre y mujer de Dios. Hablar de la pastora Lulú es hablar de una mujer guerrera, incansable, luchadora. Una gran mujer que hasta su último aliento de vida amó a Dios y a su familia. Mi amiga, mi inspiración. Dios les bendiga. Cuando platicaba con la pastora sobre hablar de nuestra amiga Lulú, me decía la pastora, no tenemos que pensar en nada, no tenemos que estudiar un texto de la Biblia, no tenemos que fabricar ideas en nuestra mente, solamente debemos decir lo que está en nuestro corazón. Y en nuestro corazón está esa mujer que luchó siempre, que se aferraba a la vida,
que siempre buscaba avanzar por sobre todas las cosas. Nos consta una gran sierva de Dios. Así es de que hoy en este día nos unimos al homenaje que se le levanta a una gran sierva de Dios, a la pastora Lulú, al apóstol Lulú. Sigamos pensando en ella y honrando su memoria siempre. Dios bendiga sus vidas.